ingeniero de sistemas, diplomado en arquitectura empresarial y con certificaciones, o sea, yo sé en el lenguaje de programación Java, experiencia de 19 años en el tema de la tecnología y en los cuales 12 años han sido en el tema de desarrollos y bases de datos. ¿Listo? Pues esta es la agenda del día que vamos a tener el día de hoy. Vamos, pues la presentación y saludo de bienvenida. Recomendaciones generales, el material de estudio, las evidencias que tienen que desarrollar posterior a la explicación del material de estudio. Y al final vamos a dejar unos tiempos prudentes para dudas, inquietudes y pues la despedida. Pues empezamos con las recomendaciones generales, como les decía, el objetivo, pues entiendo que de pronto esta clase no, pero para las futuras les sugiero que el material que está en la plataforma Sajuna se lo lean antes de llegar a la sesión. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo que las preguntas sean un poco más puntuales, ¿no? Y de pronto no tan generales. Evitar distracciones, intento que la clase sea mm, técnica puntual al grano para no extendernos en el tiempo. Y pues por parte de ustedes, pues les pido el favor de estar pues atentos para, pues digamos que para optimizar el tiempo. Las dudas, inquietudes las pueden ir poniendo en el chat o las pueden anotar y al final pues vamos a dar un espacio para resolverlas todas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el tema de TICs. Entonces entiendo que esta es su primera clase de la unidad de TICs, entonces pues vamos a dar una versión general de lo que son TICs, vamos a enfatizarnos de pronto en lo que es y qué necesitamos para adquirir un computador, para el tema de redes, y vamos ampliando un poco más el esquema hasta llegar a lo que es Internet y tener una visión general de lo que son TICs y después vamos a centralizarnos en la historia de las TICs en Colombia. Posterior a eso, qué pasó con las TICs a nivel de hotelería en Colombia. Y al final, pues vamos a ver las actividades que tienen que desarrollar en el transcurso de estos 15 días hasta su próxima sesión. ¿Listo? Entonces vamos a dar la definición de lo que son las TICs. Las tecnologías de la información y comunicaciones TICs son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes. Bueno, como pueden ver ahorita en el mundo que vivimos actualmente, todo tiene que ver con TICs. O sea, desde el celular que tenemos en la mano, ya digamos que un 98% de la población pues, tiene un celular, el computador y todo lo que nos permiten estos aparatos informáticos hacer con ellos, todo eso es TICS. Todo lo que tiene que ver con transmitir, transportar o hacer cualquier tipo de cosa con voz, datos, texto, video, imágenes, eso nos relaciona al tema de las TICs. ¿Listo? Entonces vamos a dividir lo que son las TICs en dos grandes grupos, lo que es hardware y lo que es software. Relacionemos hardware con todo lo que podemos tocar. Entonces, si vemos que las TICs es algo muy grande como para entenderlo de primerazo, nos vamos a ir desde lo más pequeño. Entonces, dividamos las TICs en dos grandes grupos, lo que es hardware y lo que es software. Lo hardware es lo que podemos tocar, desde un teclado, un mouse, una pantalla, una board, una memoria, un disco duro, todo lo que son periféricos de un computador, pero también podemos ver routers, switches, modem, que son temas de redes, y ya temas de seguridad como firewall, como temas de almacenamiento como NAS, servidores. Todo eso es hardware, que es lo que yo puedo ver, que es lo que puedo tocar. Y el otro grupo grande, pues es el software, que es lo que hace funcionar el hardware. Un teclado por sí solo no me hace nada. Hay un software que me ayuda que cuando yo primo una D, una F, una R, el equipo al que yo le estoy haciendo esta entrada interprete que es una D, una F o una R. Esos son software, que ya pues vamos a entrar a ver. El software se divide en tres grupos, entonces ya los vamos a entrar a ver. El objetivo de esta clase es comprender progresivamente los componentes tecnológicos que conforman las TIC y que nos pueden aportar en el sector turístico.
Entonces relacionemos las TIC, dos grandes grupos, hardware, lo que puedo tocar, y software, lo que hace que funcione mi hardware, ¿no? Entonces empecemos con el hardware, empecemos con lo más sencillo, que es lo que normalmente nosotros usamos, que es un computador. Entonces un computador, las partes físicas son el hardware. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas clases TIC? Darles a ustedes herramientas para que puedan ser mejores o más óptimos en el sector turístico o en el sector en el que trabajan. Y una de esas cosas es tener un computador acorde a lo que nosotros lo necesitamos. Muchas personas compran los equipos o adquieren equipos sin saber verdaderamente si lo que están comprando les va a servir, es actual, o tal vez están comprando algo que muy pronto ya va a salir del mercado o muy pronto les va a dar problemas de lentitud, ¿no? Entonces, el computador tiene varios periféricos, entre el principal pues es la placa madre, la fuente, disco duro, procesador, memoria y otros tipos de componentes, pero nos vamos a centrar en, bueno, en realidad en tres que son los que deberíamos tener en cuenta al momento de adquirir un computador, ¿no? Estos tres son procesador, memoria y disco duro. Entonces, asociemos nuestro computador que normalmente, dejando de lado el celular, normalmente el computador es nuestra primera puerta a lo que es el gran mundo de las TICs. Entonces, lo primero que deberíamos hacer como esta primera interacción hacia el mundo de las TICs es saber qué tenemos, saber qué es lo que necesitamos y pues adquirir un buen computador, ¿no? En lo posible, teniendo pues ya otras variables como costos. Entonces asociamos nuestro computador como un escritorio. Entonces, digamos, eh, en nuestro escritorio necesitamos tres cosas para trabajar óptimamente. La primera, que es el microprocesador o el procesador, que asociémoslo a la cantidad de brazos que tenemos para poder trabajar lo que tengamos encima del escritorio. Entonces, en el procesador hay dos grandes familias muy conocidas, Intel y AMD. Normalmente se asocia Intel con procesamiento y AMD, aunque también es muy bueno procesando, pero es un poco mejor que Intel en la parte de gráfica o diseño, videojuegos, ¿no? Ese procesador tiene generaciones y tiene unas familias. Si nos vamos por el lado de Intel, entonces tenemos los Intel i3, los Intel i5, los Intel i7 y ya hay nuevos que están llegando, i9 y ya procesadores de servidores que no vamos a entrar. Pero centrémonos en los primeros tres. Intel i3, Intel i5 y Intel i7, ¿no? Esas son las tres grandes subfamilias del procesador Intel. Y por el otro lado está AMD, que está el Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7. Entonces ya tenemos nuestras dos grandes marcas, entre esas marcas hay familias y entre cada familia ya entran los modelos. ¿Qué es importante ver acá en los modelos? Cuando ustedes vayan a adquirir un computador o a revisar su computador, miremos de qué familia es. Entonces vamos a ver, les voy a poner acá el mío un momentico, les voy a poner acá el mío un momentico para que lo veamos un poco mejor. Entonces el mío es un Intel i7. Entonces ya esto, lo mío es Intel y lo que sigue es la familia, el mío es un Intel i7. Entonces acá vienen lo que son las generaciones. Después de la familia del Intel i7 siguen las generaciones, que son los dos primeros números. Esta generación es 11. Entonces, digamos, el Intel i3 fue los primeros procesadores, después vino el Intel i5 más reciente y el Intel i7 obviamente más reciente, pero acá hay que tener mucho cuidado, porque te pueden decir un Intel i7, te vende un computador Intel i7 y tú, wow, bueno, es reciente pero es de cuarta generación, entonces empieza como un 4. Entonces tú dices, no, esto no, ya no es tan reciente, ¿no? Entonces, digamos, en la actualidad, cuando vayan a adquirir un computador, que normalmente lo que es febrero, enero y febrero y hasta marzo, es cuando la gente más computadores compra por el tema educativo, hay que fijarnos en la familia y en la generación. Entonces, lo que les sugiero es por lo menos mínimo compren uno de décima generación, ya sea Intel i5 o Intel i7 que sea décima generación. Si se van a un Intel i3, intenten que sea onceava, doceava o treceava generación.
¿Por qué? Porque son procesadores de 1, 2 o 3 años de antigüedad. Lo que sea menor es porque ya son de 5 o 6 años y van a empezar a tener problemas de lentitud. Entonces asociemos el procesador con la cantidad de brazos que yo tengo para poder trabajar lo que tengo encima de mi escritorio. Por el otro lado tenemos AMD, que es el Ryzen 3, el Ryzen 5 y el Ryzen 7. Igual tienen generaciones. Entre más alta la generación, más reciente, ¿no? Y entre más alto sea el Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, más reciente. Si tenemos un Ryzen 7 de onceava o décima generación, es un buen procesador y es un procesador reciente. Obviamente los costos son más altos, ¿no? Tenemos la otra parte que es la memoria RAM. Asociemos la memoria RAM con nuestro espacio en el escritorio. Entre más espacio, más cosas puedo poner para trabajar, ya sea cuadernos, pendientes, POPSIS para trabajar. Entonces nuestra memoria RAM, entre más memoria, más cantidad de cosas abiertas puedo tener en mi computador. Entonces, digamos, si tengo una memoria de 8 gigas, pues podré tener Excel, PowerPoint y 1, 2 o 3 páginas de internet abiertas. Si ya tengo más memoria, 16, 24, 32, pues puedo tener más cosas abiertas. Entonces nuestra memoria RAM va a ser como nuestro espacio en el escritorio para poner cosas. Y nuestro procesador, la cantidad de manos o hilos de procesamiento que tengo para procesar lo que pongo encima del escritorio, o sea, lo que tengo abierto en la memoria RAM. ¿Listo? Por ejemplo, acá en el mío, pues tengo una memoria RAM de 32, es el máximo que soporta la placa madre que tiene mi computador. Pero pues hay placas que soportan 128, que soportan 256 gigas de memoria RAM, ¿no? Entre más memoria RAM, más cosas puedo tener abiertas. La otra parte que tenemos que centrarnos es en el disco duro. Entre más disco duro tenga, más cosas puedo guardar. Entonces asociémoslo a nuestros cajones del escritorio. Entonces, entre más disco, más cajones. Si tengo varios espacios, puedo guardar más cosas, pero no confundan que porque tengo el disco casi lleno, mi computador es lento. Muy posiblemente no sea esa la razón, ¿no? Lo que no vas a poder hacer es guardar cosas, a menos que esté extremadamente lleno y ya no puedas ni escribir temporales, que ahí sí afecta el funcionamiento de tu computador. De resto es solamente para almacenar. Vienen dos ramas importantes para los equipos, digamos, de hogar, que son los mecánicos y los de estado sólido o SSD. Intentemos que lo que adquiramos de ahora en adelante sean solo discos de estado sólido. ¿Por qué? Porque son discos de tarjetas, o sea, son discos de chip que el traspaso de información es muchísimo más rápido que los discos mecánicos, que es un disco literal girando y una aguja leyendo la información. Entonces, tres puntos importantes cuando yo quiero adquirir un computador, que es nuestra primera puerta al mundo de las TIC normalmente, dejando de lado, como les decía, el celular, ¿no? Eh, Procesador, que sea un procesador actual, memoria RAM, que tenga una memoria RAM, digamos que apta para lo que yo voy a hacer. Si yo voy a hacer temas publicitarios, a editar imágenes, a trabajar con Canva, abrir muchos archivos de Excel, abrir varias páginas de Internet, trabajar redes sociales, necesito una memoria importante. Y disco duro, si voy a guardar todos mis videos de recorridos, fotos. Voy a construir una gran base de datos de fotos o recorridos ecológicos, pues necesitaré un disco duro, pues importante, aunque llenar un disco duro de 500 gigas, demora un poco, y de 1 tera, pues demora más. Digamos que estas son las tres partes más importantes a tener en cuenta en un computador, ¿no? Si tu computador está lento, tienes problemas en trabajar tus archivos, empieza a mirar si tienes buena memoria, si tienes buen procesador, porque si es viejito, pues ya mira la opción de cambiarlo. Si el procesador es actual, pero tienes poquita memoria, puedes aumentarle la memoria. Si te estás quedando sin espacio, pues puedes ampliarle el disco duro sin problemas. Hay equipos que soportan 2, 3 discos duros sin problema. Y ya para el tema de las personas que les gusta editar imágenes, editar videos, hacer presentaciones más elaboradas, donde empiezan a utilizar programas de diseño, pues es importante una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica, ¿para qué sirve? Para trabajar netamente las tareas de video. Entonces, una carga que le quita el procesador y se va a hacer netamente en la tarjeta gráfica. Eso es más que todo para las personas que están con temas de videojuegos, de diseño, de diseños de videos y todo ese tema de publicidad.
requieren bastante la tarjeta gráfica. Entonces, digamos que esta es nuestra primera entrada al mundo de las TICs. Normalmente, la primera entrada es un computador y ya empezamos como a darnos ese chapuzón en todo el mundo de las TICs. Nuestro segundo paso es el tema de las redes. Entonces, digamos, antes tener un computador sin conexión a Internet era muy común. Ahorita, tener un computador sin conexión a Internet no es tan común, es muy, muy raro. Entonces, acá vienen a jugar otro tipo de hardware, pero sigue siendo hardware del mundo de las TIC, que nos ayudan con toda esa conexión. Entonces, nuestro computador tiene pues sus tarjetas de red, ya sean inalámbricas o cableadas, que nos ayudan a conectarnos a nuestra red local. Vamos a empezar primero por nuestra red local. Nuestra red local es conectarlo con el computador de mi compañera o de mi familiar, y los dos computadores conectados a nuestra red podemos imprimir en una misma impresora o podemos almacenar en un mismo dispositivo todo, podemos compartir archivos. Entonces, para eso, pues inicialmente necesitamos nuestra tarjeta de red que tiene cada computador. Posterior a eso, podemos ir, nuestra conexión puede ir a un router o a un switch, dependiendo. Si nuestra conexión es inalámbrica, va al router; si nuestra conexión es cableada, puede ir a un switch. Y pues obviamente el switch nos ayuda a tener varios computadores conectados. Si ya tenemos una pequeña oficina de 15, 16 equipos, pues ya no nos va a bastar el router porque solo tiene 4 puertos. Entonces metemos un switch y del switch va al router, del router al modem, que es el que nos trae nuestro operador de internet, y de ahí nos conectamos a todo lo que es internet. Entonces acá juega otro grupo de hardware, que es el hardware de red. Y entonces tenemos nuestro computador, vamos con nuestra red local y ya posteriormente vamos a explicar un poco de lo que es el internet, ¿no? Entonces vemos como esta pequeña puerta a la inmersión de lo que son las TIC empieza pues con nuestro equipo y después con los aparatos de la red, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar del otro grupo de las TIC, que es el software. De momento, ¿alguna pregunta de lo que llevamos? No, listo. Si tienen preguntas, vayan alzando la mano y yo a medida que pueda les voy dando la palabra. El otro grupo que tenemos es el software. Se define el software como el conjunto de componentes lógicos que hacen posible la realización de tareas específicas, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos software para todo. El software que hace que el teclado funcione, el software que hace que el mouse sepa en qué parte de la pantalla está, el software de reuniones como el que estamos usando, como Teams, el software como el navegador de Internet Google Chrome, el software para hacer hojas de cálculo como Excel, el software como el sistema operativo Windows. Entonces hay software para cada cosa. Y cada software, hay software para cada hardware, ¿no? Entonces un hardware por sí solo no funciona, debe haber un software que hace que funcione como se espera, ¿no? Tenemos la clasificación de los software. Entonces, el software de sistema tenemos tres grandes grupos, ¿no? Está el software de sistema, el software operativo y el software para desarrollar software, ¿no? Entonces vamos a empezar con el grupo de sistemas operativos. Entonces, una de las tres clasificaciones de software son los software de sistema. Hay tres muy conocidos, que es pues Windows. Por ejemplo, el mío es un Windows 11. Está Macintosh, hay varias versiones de Macintosh, y está Linux, que en su mayoría son sistemas operativos libres y son muy usados a nivel de servidores. Entonces, los distintos programas y tareas que se encuentran en proceso, el sistema operativo, que son alguno de estos tres, cada uno tiene sus versiones. El más conocido es Windows, que empezó con su Windows, bueno, yo que recuerde, XP. Después de XP vino Windows Vista, después Windows 7, Windows 8, Windows 10 y ahorita en el que estamos, Windows 11. Lo mismo pasó con las otras casas, que Mac tuvo sus versiones y Linux pues tiene sus versiones, ¿no? ¿Qué hacen estos sistemas operativos? El sistema operativo es el responsable de crear, mantener, detener temporalmente o finalizar procesos asignados a los recursos necesarios de CPU y RAM. O sea, digamos,
Él es el encargado de que si yo tengo un procesador de última generación, administre correctamente lo que ese procesador puede hacer. No me sirve tener 64 gigas en RAM si el sistema operativo no es óptimo en la asignación de esa memoria a los recursos, a los programas que estoy abriendo, ¿no? Entonces, los sistemas operativos, aparte de darnos la facilidad de uso, son los encargados de administrar todo el hardware que tenemos. Entre más óptimo es el sistema operativo, mejor administrado va a ser nuestros recursos de hardware. Entonces, digamos que por eso las casas como que se esfuerzan en mantener los equipos actualizados porque ellos intentan optimizar lo mejor posible los recursos que uno tiene, ¿no? También debe detectar y controlar los posibles conflictos. Por ejemplo, si dos programas intentan abrir en la misma posición de memoria. Además, el sistema operativo debe ser capaz también de planificar las tareas correctamente. Por ejemplo, asignar más recursos a los programas que necesitan el sistema. Entonces, digamos, como les decía, el sistema operativo es el encargado de administrar. Entonces, si ve que, por ejemplo, al abrir Google Chrome uso 200 gigas 200 megas de memoria, pero empiezo a abrir más pestañas, el sistema operativo se va a encargar de asignarle más memoria a Google Chrome porque la necesita. Entonces, digamos que no es lo mismo que yo abra Google Chrome y automáticamente ocupe 4 gigas de memoria RAM a que vaya asignándole progresivamente lo que en realidad necesita. Eso se encarga nuestro primer grupo de software, que es del sistema operativo. Entonces, vamos a ver al otro grupo. El otro grupo de software es el software de aplicación. El software de aplicación son software que nos ayudan a hacer tareas determinadas. Entonces, el software o sistemas de aplicación son programas que permiten a una computadora realizar actividades específicas de procesamiento de la información y ofrecer una funcionalidad a los usuarios finales. Entonces, hay un software para cada cosa. Word, procesamiento de text. Excel, procesamiento de hojas de cálculo. Teams, reuniones. Google Chrome, navegador, pues para darnos esa inmersión en Internet. Y cada cosita y cada software sirve para una cosa puntual, ¿no? Entonces ese es nuestro segundo grupo. Nuestro primer grupo, sistemas operativos. Nuestro segundo grupo, software de aplicación que van dentro de los sistemas instalados dentro del sistema operativo y que nos ayuda para una función particular. Y nuestro tercer grupo, pues es el software de programación, que son software que nos ayudan a hacer software, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, digamos, nosotros los programadores? Hacer programas para determinadas funciones. Entonces, esta herramienta que nos ayuda a hacer programas, pues son software de programación. ¿Listo? Entonces, digamos que en esta inmersión a las TICs empezamos con nuestro computador, nuestra parte de hardware, que normalmente es nuestra primera ventana a las TIC. Empezamos con el tema de redes locales y empezamos con nuestros programas que están dentro de nuestro computador, que son tres grupos de software que podemos utilizar. ¿Listo? Entonces ya vamos a dar nuestro siguiente paso, que es al mundo del Internet. Entonces, el Internet, cuando les explicaba el tema del hardware de red, les expliqué solamente cuando tengo mi red local, ya sean mis dos, tres computadores familiares conectados a una misma impresora o todos los computadores de mi empresa, de mi edificio, mis 15, 16 computadores, 20, 30, los que tengan, conectados en mi agencia de viajes, que todos pueden imprimir, todos pueden compartir los archivos y todos trabajamos ahí como en nuestro edificio, ¿no? Pero entonces ahora vamos a ampliarnos un poco más y vamos a entrar al mundo del Internet. Entonces el Internet son ordenadores conectados entre sí a través de redes o sistemas de comunicación que interconectan distintos tipos de dispositivos con la finalidad de compartir información y ofrecer distintos servicios tales como correo electrónico, transferencia de ficheros vía FTP o acceso a la World Wide Web. Entonces, el Internet es como nuestra red, pero a miles de potencia, ¿no? Entonces ya podemos compartir archivos con gente de otros países, podemos ver lo que la gente sube en otros países, podemos acceder a servicios o cosas de otros países sin movernos de nuestra ubicación física. Entonces vamos a hacer un breve recorrido en la historia del Internet. Pues empezó como en su gran mayoría de cosas en el 69 con ARPANET, es un proyecto militar. En el 72 se realiza la primera demostración pública de ARPANET. En el 83 se adapta el protocolo TCP/IP. Este protocolo súper importante porque
es el que nos ayuda a conectar más de cierto número de computadores. Entonces, cada computador tiene su dirección, como cada casa donde vivimos tiene nuestra dirección y nos ubicamos por esa dirección. En Internet manejamos un tema que se llama la dirección IP. Entonces, este protocolo es el que nos ayuda como a tener nuestra propia dirección y nos podamos ubicar y conectar con muchísimos miles y miles computadores sin necesidad de compartir, entre comillas, la misma dirección. En el 89 proponen la World Wide Web, entonces acá empezamos como, venga, y si empezamos a hacer sitios como para subirlos y que la gente pueda acceder, entonces digamos que esto empezó en el 89. En el 90 se crean los primeros navegadores de Internet, entonces, un segundo que voy acá una pregunta. Mm, Bueno, el Internet, como les decía, el Internet son varios computadores conectados entre sí. Entonces, digamos, por ejemplo, acceder al sitio del SENA, ese sitio del SENA está en un servidor físico en alguna parte. Si el SENA no tiene tercerizados esos servicios en alguna sede del SENA, si los tiene tercerizados, de pronto en algún servidor de Microsoft o alguna compañía grande, eso debe estar en algún lado físicamente está, sino que está conectado a varios dispositivos de red como los que les expliqué anteriormente, pero hay, o sea, no solamente será el router, sino serán cientos de routers, van conectados a centrales de centros de cómputo y todo eso va conectado. Hasta tenemos cables intercontinentales, entonces todo el mundo está conectado, en algún lado está ese sitio web y nosotros llegamos a ir por determinadas peticiones y unas partes ya más técnicas que no voy a entrar, pero el Internet es eso, varios computadores conectados entre sí y cada computador tiene cierta información publicada que nosotros podemos acceder, ya sean archivos, sean películas, todas las películas que están en las plataformas como Netflix, Disney, Amazon Prime, esos están en algún lado, en algún servidor. Entonces nosotros entramos por petición, entonces al darle clic él ya sabe a dónde ir y reproducirnos ese contenido. Entonces el Internet es todos los computadores conectados y cada computador decide qué comparte y qué no. Entonces en el 93, continuamos acá con la historia, en el 93 el primer navegador gráfico, en el 90 el primer navegador, pero en esa época todo era DOS, la pantallita negra y las letras blancas, ¿no? O negra y letras verdes. En el 93 ya aparece el primer navegador gráfico como los conocemos actualmente. El 94, el 95 ya hacen los primeros buscadores, ¿no? Porque pues antes tú para acceder a una dirección tenías que digitar la dirección puntual y ya pues acá empiezan los primeros buscadores como Yahoo, Amazon y eBay. Entonces ya ellos empezaban como a indexar todo el contenido que la gente iba subiendo y ya empezaba pues a formar los buscadores. En el 98 pues nació el monstruo Google. En el 2004 empieza todo este boom de las redes sociales. En el 2007 empiezan los primeros iPhone. En el 2010 al 2019 empieza como esta gran ola de compartir información como locos y pues salen programas que yo creo que algunos alcanzaron a conocer como Ares, Emule, BitTorrents, donde uno podía compartir con cualquier gente cualquier contenido y podía descargar cualquier contenido de cualquier gente, ¿no? Uno no entraba a ver quién lo publicaba, sino simplemente buscaba y descargaba. Y del 2020 al 26 pues estamos en todo este mundo de inteligencia artificial y las conexiones 5G y todo este, como todo este contenido autogenerado, ¿no? Entonces, veamos cómo este Internet ha beneficiado el tema turístico. Antes un turista debía llamar o enviar un fax para reservar, hoy puede hacerlo en segundos desde su celular y recibir atención inmediata mediante un chatbot, ¿no? Entonces antes, digamos, uno tenía que llamar a los hoteles, buscar las páginas amarillas, bueno, ese tema que se hacía, yo me atrevo a decir 20 años atrás, y actualmente ya digamos que podemos automatizar todo ese proceso de compra y reservas de planes de hoteles o de lo que yo ofrezca y se hace en minutos.
¿Listo? Entonces, ¿qué nos ofrece Internet? Todos estos computadores conectados que nos ofrecen, chatear, lo que estamos haciendo actualmente, una videollamada, compartir cosas en red, multimedia, transferencia de archivos y acceso a cientos y cientos de millones de sitios web que nos ofrecen cualquier tipo de servicio. Entonces, en resumen, ¿qué es TICS? Es un conjunto de herramientas, recursos y sistemas que permiten gestionar, transmitir y acceder a información digital, ¿no? Empezando desde nuestro computador, los componentes más importantes para escoger un buen computador, nuestra red de la casa y nuestra red global, que es ya nuestro Internet, ¿no? Entonces acá pues está el hardware, lo que les explicaba, transacciones en Internet, ya podemos hacer prácticamente todo. Eh, Estamos expuestos a una gran comunidad de tecnología, data, podemos descargar lo que quiera, acceso desde cualquier lado, pues sabemos que en algunos puntos de Colombia aún no tenemos acceso a Internet, pero pues algún día lo tendremos, ¿no? El cloud computing, que es, digamos, todo el acceso de la nube que llaman, pero en realidad es un computador físico en algún lado que simplemente sirve para guardar información y que yo la acceda en cualquier momento. Y software, pues el software de los tres grandes grupos que les había hablado. Entonces, digamos que esto es todo nuestro mundo de TICs, ¿no? O sea, digamos, solamente cuando les digan de TICs, ay, sí, el TICs, la nube, ¿no? Pues digamos que TICs empieza desde nuestro computador, desde nuestros componentes físicos de nuestro computador, hasta todo lo que está publicado en Internet, que Internet son computadores, en realidad servidores, otros aparatos técnicos ya de interconexión de redes que nos ayudan a compartir información. Centremos un poco más esto de las TICs en Colombia, veamos un poco más de la historia. Esto fue una presentación que encontré, que ellos como que retoman a la presentación de las TICs en 1930 con la invención del telégrafo. Personalmente pienso yo que empezó el tema de las TICs en Colombia con el tema de la radio, ¿no? Pero bueno. En el 51 el primer mensaje el primer mensaje telegráfico en Colombia. En el 79 historia del teléfono en Colombia. En 1800, ¿no? En 1910 la aparición del teletipo, en 1903 el radiotelégrafo. En el 29 que apareció la radio, a los que les guste la historia pueden escuchar unos capítulos de Diana Uribe sobre la radio. Son muy interesantes y explican qué tan importante fue para nosotros el tema de la radio a nivel Colombia, para todo el tema de comunicaciones y empezar a ofrecer servicios que los que vivíamos en Bogotá empezáramos a interesarnos por ir a otros municipios y el tema de la radio, la historia que ella muestra de la radio es bastante interesante y les puede ayudar a ustedes a dar ideas de cómo ofrecer sus servicios turísticos, ¿no? En el 54 la aparición de la televisión en Colombia, en el 57 la introducción de las primeras computadoras. En el 66 los primeros programas con énfasis. Entonces, digamos que en el 66 empezamos como a interesarnos en que la gente aprendiera computación, ¿no? En el 86 las primeras pruebas de conexión a Internet. En el 91 Internet para los hogares colombianos, que eran velocidades súper lentas a comparación de las que tenemos ahorita, ¿no? En el 92 inició la educación virtual, aunque esto lleva años, el boom fue en la pandemia. Aunque la educación virtual ya empezó en el 92 como para la gente que no podía, que tenía sus escuelas muy lejos, digamos que solamente había educación básica cerca, a las que querían darle como esa educación superior, empezaron a tener programas virtuales, pero en realidad el boom empezó pues con el tema de la pandemia. 94 alfabetización informática. Y el tema de smartphones. Y en el 95 conexión oficial a Internet. Acá fue como cuando Colombia ya empezó una conexión oficial con el tema del Internet, ¿no? En el 2009 empezaron todo el tema de leyes, el Ministerio de las TIC y toda como esta estructura política para garantizar tanto derechos y dar ciertas responsabilidades al gobierno sobre todo esto que ya se les venía encima.
Y en el 2020 el decreto 55, que es todo el tema de regulaciones, de comunicaciones, y como que bueno, ya digamos las televisoras, las emisoras, no podían publicar en este mundo del Internet, pues nada, sin que pasara primero por algún ente de control, ¿no? En el 2007, bueno, lo que les decía, la llegada de smartphone, se, se masifica el acceso móvil a Internet, ¿no? En el 2013, la popularización de apps y redes, explosión del uso de las redes sociales y aplicaciones móviles. Y ahorita lo que estamos, 20 a 2026, avances en 5G, IA y pues todo esto de lo que es contenido generado automáticamente. Tanto es todo el mundo quiere generar contenido sin mucho esfuerzo, que la IA lo haga todo, que está bien, o sea, está bien, el tema es saber usar la inteligencia artificial bien, y todo lo queremos más rápido, entonces por eso están las conexiones en 5G, ¿no? Que es como lo último en tema de telecomunicaciones. Veamos este tema de hotelería, el impacto de las TICs en Colombia al tema de la hotelería. Entonces, digamos, si vimos que el primer computador llegó como en el 57 hasta el 90 se empezaron a incluir en hoteles los computadores, inicio de uso de computadores en hoteles grandes para la gestión de reservas y contabilidad, ¿no? Primero, sistemas de información turística en entidades como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el 2000, expansión del Internet en hoteles y agencias turísticas, creación de páginas web institucionales para promocionar los destinos. Entonces ahí empezaron las grandes cadenas hoteleras, pues a ofrecer, a crear sus sitios web y a incentivar que la gente viniera a sus hoteles, ya sean extranjeros o nacionales, pues por medio del Internet. Nace portales como Colombia.travel, que fue importante para incentivar el turismo colombiano. En el 2010, la masificación de las redes sociales, hoteles, hostales y guías. Entonces, digamos que en un tiempo, pues tener un sitio web era costoso por temas de hosting y todo eso que antes no eran como tan asequibles los precios. Con el tema de las redes sociales, ya hasta los hostales, digamos, que no tenían mucho presupuesto, pues podían ofrecer sus servicios. El programa Vive Digital del gobierno impulsa la alfabetización digital y el acceso a Internet a zonas rurales. Importantísimo porque, digamos, que una persona de una parte X de Colombia que tenía muchísimo para mostrar a nivel natural, pero pues no tenía los recursos para ir o no sabía cómo, pues este tipo de programas ayudó a que ese tipo de personas se convirtieran en guías o en promotores turísticos del sitio donde vivían. Y en el 2020, pues digitalización acelerada por la pandemia, o sea, que llegó la pandemia y la mayoría de ingenieros de sistemas lo sentimos porque todo el mundo quería ya estar como a la vanguardia de comunicación y todo eso. Entonces fue como una digitalización acelerada que muy posiblemente mucha gente no lo sintió, en el sentido de que para nosotros nos tocó ponernos a la vanguardia, tanto las empresas como las entidades educativas y todo, porque teníamos que seguir brindando los mismos servicios, pero ya la gente no estaba físicamente. Entonces tocó crear programas súper rápidos, mejorar infraestructura súper rápido. Entonces fue todo como muy acelerado, ¿no? Porque, o sea, sí estábamos pasando por una situación muy grave, pero no podíamos detenernos, porque si nos deteníamos, entonces mucha gente no le ingresaban recursos, gente no podía comer, gente no podía ser atendida, o sea, teníamos que hasta implementar cosas muy, muy rápido. Implementación de chatbot, pues obviamente las manos no alcanzaban, entonces teníamos que hacer automatizaciones súper rápidas, crecimiento de las plataformas de gestión hotelera como Clover, Hot y Hotel Tour, y turismo rural y comunitario que se apoya en redes sociales y herramientas TIC para atender visitantes. La evolución de las TIC en Colombia ha permitido que el turismo sea más accesible, eficiente y competitivo. Hoy conocer y aplicar estas herramientas es clave para destacar en el sector. Digamos que lo digo a experiencia muy personal. Yo he enamorado obviamente de mi tierra Colombia. He conocido sitios que no son fáciles de encontrar en temas comerciales, sino fue un loquito por allá en su isla, subió par videos, los montó a redes sociales y pum, por X o Y motivo me llegó a mí y allá estuve. en, digamos que en sitios complicados de acceso, muy bonitos, pero difíciles de llegar por este tema de las redes sociales es que uno llega. Entonces, digamos, si sus planes de trabajo
ser guías turísticos de donde viven o implementar una agencia de viajes, sí o sí tienen que estar con las redes sociales. ¿Por qué? Porque digamos que los que viven ahí no van a ir a visitar lo que tienen, porque ya lo tienen. Ustedes tienen que apuntar a captar gente, digamos, como yo, que vive en una ciudad y que quiere acercarse a sitios de esos que son muy llamativos, ¿no? Entonces tienen es que eh, im- implementar y empaparse de todo el tema de lo que son las TIC, porque las TIC no solamente es Instagram, Facebook y TikTok, ¿no? Es un mundo muy grande que tienen que aruñar y aprender de ciertas herramientas para facilitar y mejorar, digamos, todo el tema de su negocio y de su campo. Entonces, bueno, digamos que este es el material que les traía el día de hoy. Vamos a abrir un espacio de preguntas, un pequeño espacio de preguntas y vamos a entrar a una segunda parte de material. Entonces, digamos que esta es como toda la introducción al tema de las TICs. Voy a abrir un espacio de preguntas si tienen dudas sobre todo el tema de las TIC y ya vamos a entrar a un siguiente paso que es la ofimática, que es como cómo nos ayudan las TICs a hacer todo eso que antes hacíamos en papel, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, dejemos 2 minuticos ahí para que alcen la mano si tienen preguntas. Si no, pues continuamos. Sí, si quieren habilitar el micrófono o lo quieren escribir en el chat, no hay problema. Me preocupa que no tengan preguntas. Bueno, muy raro que no tengan dudas, entonces pues continuamos entonces con la siguiente parte. Ah, en cada ficha de ustedes va a quedar, la sesión está siendo grabada, entonces mañana, más tardar el lunes, que yo creería que de pronto la dejo subida esta noche. Dejo subida la sesión, la grabación, para que la puedan ver en cualquier momento. Listo, cuéntame, John Fernando. Buenas noches, instructor. Yo, Buenas Fernando noches. González, ficha 963. Le Sí, hacía una pregunta por intermedio del chat. ¿Qué significa el intranet y qué importancia tiene? Gracias. intranet o internet. Intranet, ¿correcto? Son Correcto, diferentes. intranet. Ok. Gracias. La intranet normalmente es un espacio corporativo. Entonces, digamos, el SENA tiene su intranet, que es un espacio para solamente las personas del SENA, que puede acceder cualquier persona, pero que sea del SENA. El internet puede acceder cualquier persona, pero a la intranet normalmente son espacios administrados por una compañía. Entonces, digamos, el SENA tiene su intranet, el Banco Popular tiene su intranet, el Banco X tiene su intranet. Es como un internet pequeño que solamente tienen acceso los funcionarios de esa compañía, ya sea mediante correo electrónico, logueo por Active Directory o algún tipo de logueo tienen que tener para ingresar a ese espacio. En esa intranet que se ponen, normalmente se ponen documentos de interés público para la compañía. Hay espacios para cada departamento compartan información, hay espacios de capacitaciones y es un espacio netamente para la compañía accedido por usuarios de la compañía. Eso es un intranet. ¿Sí quedó claro? Sí, instructor, muchas gracias. Muy amable, muy claro. Listo, listo. No veo más preguntas, entonces vamos a continuar con la otra parte de la clase que es mucho más corta y habilitamos otro espacio de preguntas, ¿vale? Listo, entonces ahora entramos, digamos, bueno, ya vimos todo el tema de las TICs y no sé qué, el hardware, el software, las conexiones, internet, pero bueno, ahora miremos el tema de la ofimática, o sea, yo para qué quiero un computador, o sea, obviamente para mejorarme la vida, o algunos lo quieren para jugar, pero normalmente lo queremos es para que nos mejore la vida en el sentido de ahorrarnos tiempo. Es más rápido hacer un documento en Word, en Excel, enviarlo por correo, que hacer una carta y enviarlo por mensajería, ¿no?
Entonces, la ofimática, oficina más informática, es un conjunto de herramientas, programas y técnicas informáticas utilizadas para facilitar, automatizar y optimizar las tareas de la oficina. Su objetivo principal es mejorar la productividad en el manejo de la información. Dentro de sus componentes principales, pues vemos lo que está acá. Correos electrónicos que vino a reemplazar la mensajería instantánea. Hojas de cálculo, pues esas hojas que antes eran libros contables, pues tenemos nuestras hojas de cálculo que ya posteriormente se convirtieron en sistemas contables. Presentaciones electrónicas, lo que están viendo en este momento, la presentación de la clase. Procesadores de texto, Notepad, Notepad++, Word, son procesadores de texto. Gestiones de bases de datos, ya no tenemos para acceder a un documento, no tenemos que ir a nuestros archivos físicos, sino pues tenemos lo que hablábamos ahorita con el compañero, una intranet de nuestra compañía, o un Google Drive o un repositorio compartido donde podemos acceder. Y herramientas colaborativas. Hay una clase de herramientas colaborativas que son herramientas en las que varias personas pueden trabajar en un mismo proyecto al tiempo. Esto es la ofimática, todo lo que nos hace la vida más fácil. Herramientas de ofimática, la más conocida, las herramientas ofimáticas más usadas en la oficina, tanto las de uso bajo licencia, las que hay que pagar, como, como el caso de Office de la empresa Microsoft, como las de uso libre, como el caso de LibreOffice o OpenOffice. Que el paquete de Office es lo que nos trae Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher, una cantidad de herramientas enfocadas a mejorar el trabajo en las oficinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les hablaba, Microsoft Office es el paquete más, digamos, famoso para todo este tema de ofimática. Entonces nos trae el Word, que es un procesador de texto, Excel, que es un procesador de hojas de cálculo, PowerPoint, que es el que están viendo acá actualmente, que nos muestra todo el tema de presentaciones, Outlook para gestionar correos, Publisher, antes de que existiera Canva, se me va el nombre, pero aplicaciones como Canva, pues estaba Publisher, OneNote, que es para nuestras notas, y Access, que es un gestor de bases de datos pequeñito, pero pues que fue uno de los primeros motores de bases de datos. Esta es una del grupo de herramientas de ofimática más famoso, el que le hace la competencia y que es gratis, es OpenOffice. Pero pues desde el colegio nos enseñaron Office, entonces siempre hemos estado como familiarizados con este paquete, ¿no? Entonces el objetivo es todo lo que hagamos en papel, siempre hay la forma de hacerlo digitalmente. Y para esto está nuestro pues, paquete de ofimática, ¿no? Una de las más famosas y que esperamos en alguna de estas clases entrar un poco más en detalle, pues es Excel. Excel no es solo una hoja de cálculo, es una herramienta estratégica que permite transformar datos en decisiones. En hotelería y turismo, donde cada reserva, gasto y experiencia cuenta, Excel nos convierte en nuestro aliado para organizar operaciones, analizar tendencias y optimizar recursos. Si nosotros mantenemos, digamos, si nuestro negocio es pequeño, mediano, podemos utilizar todo el paquete de Office, entre eso Excel, y ahí podemos llevar nuestras cuentas, nuestro check-in, nuestro check-out, nuestro recorrido, nuestra base de datos de clientes. Ya cuando nuestro negocio es grande, pues ya tenemos que pensar en un sistema de hotelería totalmente hecho para hotelería. Pero cuando nuestro negocio es pequeño, mediano, podemos gestionarlo muy bien con toda la herramienta de informática, ¿no? Y está pues obviamente Word, que es un procesador de texto, cartas, cotizaciones y todo este tipo de cosas lo podemos manejar acá. Entonces, bueno, sí, esta parte de ofimática es muy rápido porque no vamos a ahondar en esto, porque el objetivo es que ustedes en las actividades que van a realizar lo trabajen. Entonces, hay dos actividades que tienen que entregar antes de la siguiente clase, que la primera es un mapa mental de software y servicios de Internet. Entonces, acá es realizar un mapa mental sobre los tipos de software y servicios de Internet utilizando figuras, imágenes, frases cortas y colores. Para la elaboración del mapa conceptual debe ser creativo y se recomienda pues tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Entonces acá pues tener en cuenta lo siguiente para hacer un mapa mental de lo que hablamos, de lo que son las TICs, ¿no? ¿Dónde suben esa evidencia? Entonces, nada, fase de análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje 2, está flechita arriba, y acá mapa de software y servicios de Internet. Ahí pueden subir el trabajo. La actividad está activa hasta el 6 de marzo a las 11:59 de la noche.
¿Qué voy a tener en cuenta al momento de calificar esta actividad? Pues bueno, estos son lo que voy a tener en cuenta. Uy, acá no es infografía, sino es mapa mental. Me disculpo por ese error. ¿Listo? Esa es la primera actividad. Esto, digamos, pues esto es un mapa mental que me saqué ahí de internet, pero pues esperamos por lo menos algo parecido o espero que sea mucho más elaborado que esto. Esa es la primera evidencia que deben entregar como de esta clase. La segunda evidencia es un taller de la utilización de las herramientas de ofimática. Es un paso a paso para que aprendan a usar Word, ¿no? Entonces, en el taller, acá está de dónde pueden utilizarlo. Entonces, fase de análisis, guía de aprendizaje 2 y taller de utilización de herramientas ofimáticas. Ahí van a encontrar un taller paso a paso donde les van a enseñar a meter imágenes, a armar columnas, a poner color al texto, a insertar tablas, paso a paso. Muy, muy sencillo de hacer. Entonces, hay que hacerlo y subir la evidencia pues a la parte de la actividad habilitada, ¿listo? Esas son las dos actividades que hay que entregar. Entonces vamos a abrir otro espacio de preguntas. Jorge Blanco, cuéntame. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Le puedes devolver un poquitico? Dos páginas atrás, digámoslo. Qué pena. Ay, Esta, sí, señor, un momento. sí. Taller de utilización de herramientas ofimáticas. Este es el que tienen que subir. Gracias. ¿Listo? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchachos, pues si no hay más preguntas, pues podemos dar por terminada la clase. Entonces, lo que les digo, la actividad debe estar subida porque el enlace está habilitado hasta el 6 de marzo para realizar el mapa mental se podría hacer en Canva. Sí, si saben usar Canva, sí, lo pueden usar. Claro que sí. ¿Alguna otra duda que tengan? Buenas Discúlpeme. noches. Sí, sí, si quieren van alzando la mano y les voy dando la palabra. ¿Quién va primero? Listo, Jorge, cuéntame. Además de Canva, ¿cuál más se puede hacer, profe? No, digamos que como esta es Word. sí lo pueden hacer en Word, bueno, pero Word recuerda que es un procesamiento de texto, entonces si lo quieres hacer, te quedaría más fácil en PowerPoint, que tiene Ah, como eso. PowerPoint lo puedes hacer, tal Gracias. cual, ¿vale? ¿Sí? ¿Quién sigue? Qué pena, las dos actividades son hasta el 8 de, ¿qué día? De 6 de 6. marzo. Hasta el 6 de marzo, 15 días, sí, señor. Perfecto, gracias. Sí, sí. Lo que les digo, son actividades. La primera les puede llevar un poco más de tiempo que la segunda. La segunda es un paso a paso, como para que ustedes aprendan a usar Word. Sí, Word. Listo. ¿Alguien más? Profe, buenas noches, qué pena. La verdad, soy sincera, para la tecnología estoy como empezando, no soy muy buena en esto. Aparte de PowerPoint y Canva, ¿cuál guía o cómo se puede uno hacer las cosas para aprenderlas a hacer mejor? No todo, como dice usted, la inteligencia artificial, sino algo que uno entienda para aprender a hacerlo mejor, Si como un te paso a refieres, paso. si te refieres, o sea, si te refieres al mapa mental, puedes hacerlo con PowerPoint, Sí, que es señor. sencillo. Entonces, digamos, por ejemplo, acá PowerPoint tiene para insertar cuadritos así, y tú puedes meterle un archivo un tema de texto acá, un cuadro de texto, y acá puedes escribir. Y puedes insertar flechitas y varios, o sea, digamos, Ahí para donde que no aprendo te... mejor. Sí, digamos que como si es tu primer intento de mapa mental, hazlo primero en una hoja para que tengas claro las ideas y cuando lo tengas en la hoja, ves un videito pequeño de YouTube de utilización de PowerPoint, pero lo que te digo es muy interactivo, es muy fácil de descifrar y vas insertando pues tus cuadritos porque solamente es, digamos, insertar cuadritos y conectarlos con flechas.
Vale, Y ya. O muchísimas sea, gracias. intenta que tu primera interacción sea con PowerPoint. En una de las clases vamos a ver Canvas. Voy a intentar que sea una clase un poco dinámica para que vean cómo se utiliza algo de Canvas. La segunda Vale, actividad, gracias. vale, con gusto. Listo, acá una preguntita del chat. Si quiere, porfa, Jorge, bájame la mano y respondo la del chat y sigue Karen un momentico. La segunda actividad, lo que tienen que ver que es cuando ingresen a la actividad, en su guía van a ver un archivo adjunto. Lo descargan y ahí está el paso a paso. ¿Listo? Listo. Si quieren, ¿quién tenía la mano alzada? Si quiere, Jorge ya le había dado respuesta. Si quieres, baja la mano. ¿Y alguien más? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuántas clases de TIC tendremos? 5. Ok. En las primeras 2 vamos a abarcar el material del SENA y las otras 3 es intentar darles algo de inteligencia artificial, algo de Excel y miramos para que más nos alcance el tiempo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? De nuevo la imagen del taller. ¿Esta? ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, muchachos. Si no hay más preguntas, pues nada, agradecerles el tiempo. ¿Tenemos link de asistencia? No, no tenemos link de asistencia. No me compartieron la lista de estas fichas. Pero bueno, ahí queda la grabación por si en algún momento lo requiere el profesor líder de la ficha, pues le lleno la asistencia con los que están acá conectados, ¿no? Esperábamos, la verdad, más estudiantes. Profe, la actividad 1 es hacer un mapa de lo que vimos hoy. Tal cual, sí, señor. Es un mapa de lo que vimos hoy, pero hasta la primera parte, ¿no? Todo lo que es TICS. La parte de ofimática, pues si quieren la pueden incluir en el mapa, no hay problema. Pero importante es que vaya todo lo de TICS. Listo, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, me pueden enviar un mensaje interno por Sajuna y nos vemos nada, nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Voy a detener, entonces procedo a detener la grabación.